ponen de manifiesto la vital importancia que tiene para el Estado asegurar la libertad de los mares, garantía del comercio y, por tanto, de la salud económica de la nación. Por ese motivo, contemplar el traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz en 1717, en este su tercer centenario, sin referirse a la Armada, hubiera sido un enfoque tan reduccionista como desconocer que la carrera de India fue el interés vital que exigió reorganizar entonces las fuerzas navales de la monarquía. Me he decidido por dar este título a mi exposición, la Organización Naval Española con el advenimiento de la Casa de Borbón, 1714-1726, no sin alguna reflexión. En 1717 la Armada Española tenía tanta historia como el Estado surgido de la unión de las coronas de Castilla y Aragón. Así es como nuestro eximio historiador naval, Cesáreo Fernández Duro, subtitula su magna obra histórica Armada Española. Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón. No conmemoramos, por tanto, una fundación, lo que será la fundación de la Armada, sino una reorganización. Eso no quiere decir, sin embargo, que en España existiese desde antiguo una sola institución naval. Esta surgió en dicho reinado bajo la denominación de Real Armada, cuando en 1714, durante el segundo sitio de Barcelona, el rey Felipe V ordenó unificar las diferentes armadas y escuadras que servían a la monarquía. Guerra y comercio fundamentaron una nueva estrategia marítima que se encargó en el reformismo borbónico. Según la mentalidad mercantilista aún imperante en la España de comienzos del XVIII, el objeto principal del comercio era fortalecer el poder del Estado frente a sus rivales. De ahí que el rey aspirase a obtener en la carrera atlántica los recursos fiscales necesarios para dotarse de un poder naval que no solo mantuviese ingleses y franceses apartados de las Indias, sino que le permitiese recuperar cuanto antes lo perdido por España en Utrecht. La vehemencia de la corte, no obstante, induciría prisas poco recomendables. Los marinos que apenas podemos confiar en la movilización, menos aún creemos en la improvisación. Es cierto que saber improvisar puede ser una virtud, pero la hostilidad del medio marino exige obviamente disponer de un elemento singular de larga y costosa obtención, como es el buque de guerra. Plataforma de combate que hace posible el despliegue estratégico y la maniobra táctica en la mar. Así, el factor material, sin ser el único, y mucho menos, es crítico para la existencia y eficacia combativa de las fuerzas navales. Construir buques exigía ya entonces materias primas, oficio, astilleros, grandes inversiones y tiempo. Pero ni siquiera los bajeles bastaban. Para armarlos y equiparlos hacían falta también aparejos, pertrechos, artillería y, por supuesto, oficiales, soldados y marineros. Nada de eso podía lograrse sin continuidad y estabilidad, sin una administración eficaz y sin asegurar una financiación suficiente, sin organización y sin política naval definitiva. Un empeño de tal envergadura exigió constituir la Secretaría de Marina, deslindada de la guerra y sincronizada con la de Indias, para la administración de los asuntos marítimos del Estado. Concurren, pues, en la Armada la espada y la pluma, es decir, los oficiales de guerra con los ministros u oficiales del ministerio, así llamados los administradores navales o intendentes de marina, precursores del actual cuerpo de intendencia de la Armada. Patiño fue uno de ellos, como también lo serían Campillo y Ensenada, que habían de sucederle. Esos tres grandes ministros acumularon a la de Marina la cartera de Indias, la de Hacienda y, en el caso de Patiño y Campillo, también la de Estado. Un vasto poder político que revela la centralidad que adquirió el poder marítimo en el marco del emergente absolutismo borbónico. Pero para llegar a posición tan relevante, la administración de Marina y con ella la Armada tuvo que recorrer una etapa previa de organización en la que se pondrían sólidos cimientos. Esa etapa organizativa preliminar, 12 años, entre 1714 y 1726, tuvo como indiscutible protagonista a José Patiño, nombrado Intendente General de Marina en 1717. Y como escenarios, la Barcelona Mediterránea, 3 años antes, y el Cádiz Atlántico.
En ella se inscribe la efemérides que estamos conmemorando y de esos años preliminares trata esta conferencia. La he estructurado en 4 partes. La primera, el comienzo en Barcelona, donde fue organizada la Real Armada en 1714. La segunda, el primer semestre de 1717, el momento estelar en que fue creada la Intendencia General de Marina y se trasladó a Cádiz, la Casa de la Contratación. En la tercera haremos una breve mención al verdadero bautismo de fuego de la Real Armada, que con cambiante fortuna tuvo lugar en el Mediterráneo en 1718. En la cuarta y última examinaremos el proceso seguido a partir de 1720 para construir una estructura naval eficaz. Y al paso les iré hablando de buques, de hombres y de organización. Veamos unos antecedentes para situar ese momento inicial adecuadamente. La decadencia de España a fines del 17, es la decadencia por antonomasia, afectaba a toda la sociedad, a las instituciones de la monarquía y en particular a la Armada. ¿Cómo pudo llegarse a tan desastroso estado de cosas? Digamos que la monarquía estaba socavada por una geopolítica imposible, por la que había que cargar, por ser los dominios europeos lo que conferían a España su rango de primera potencia. Flandes y en Italia, el Milanesao, Cerdeña, Sicilia, Nápoles. El mar era su único nexo de unión. Eso obligaba a España, por no decir solo Castilla, que era la que en definitiva sostenía con sus impuestos el esfuerzo de guerra, a un esfuerzo extenuante por tierra y por mar, al que se añadía el nada menor ni menos trascendente de sostener en el océano la comunicación con las Indias. Tras la derrota de Antonio de Oquendo en la batalla de las Dunas frente a los holandeses en 1639, el poder naval de los Austrias había decaído incesantemente en su enfrentamiento con la Francia de Richelieu y con la Inglaterra de Cromwell. Al fallecer Carlos II, el estado de la Armada era tan pobre que Fernández Duro llegó a escribir: con Carlos II, dicho está, acabó la dinastía, acabó al mismo tiempo el siglo. Bien puede asegurarse con verdad que acabó la Armada española también, consumidos los barcos y desmoralizados los hombres. Una cita terrible. Tal fue el problema naval que Felipe V heredó al subir al trono en 1701. No podemos detenernos a considerar los avatares de la Guerra de Sucesión. Para cuanto aquí interesa, baste decir que a Felipe le fue en la península mucho mejor que a su abuelo Luis XIV en Flandes y en Italia. Tras la decisiva batalla de Brihuega y Villaviciosa en 1711, en la que nuestro ejército derrotó al inglés de Stanhope y al austríaco de Starhemberg, vacilaron los Tories, que en Inglaterra habían accedido al gobierno, lo cual permitió a Francia proponer con éxito la apertura de negociaciones en Utrecht. La realidad era, sin embargo, que pese a las victorias del ejército borbónico en la península, no había podido impedirse que Italia quedase casi incomunicada por mar, que la flota de Indias que había arribado a Vigo en 1702 fuese destruida por Rooke, los famosos galeones errantes. En 1704 el mismo almirante inglés apoderase insidiosamente de Gibraltar, fracasando el primer sitio de la plaza al año siguiente, tras la batalla de Málaga, que fue un empate. Que Valencia y Barcelona cayesen en manos del archiduque también en 1705. Ni tampoco, por último, que 3 años más tarde se perdiesen Menorca y Cerdeña. Francia, que al final del reinado de Luis XIV no estaba en su mejor momento, lograría en las negociaciones de paz que Inglaterra, Holanda y Saboya reconociesen a Felipe como rey de España, saliendo de paso de una guerra que ya le pesaba demasiado. Trató de contentarse Austria nada menos que con Flandes, Nápoles, Cerdeña y el Milanesao. Holanda aseguró su frontera con Francia. Saboya recibió Sicilia, si bien ofrecería a Austria canjear la isla por la de Cerdeña. ¿E Inglaterra? Pues Inglaterra ganaba rotundamente. Ya no habría hegemón continental. En tanto se aseguraba el dominio del mar al perturbar la concentración naval francesa mediante su presencia en Gibraltar y Menorca. Y por si fuera poco, se adjudicó el asiento de esclavos negros, amén de otros privilegios comerciales en las Indias. Todos ganaron a costa de España, que se empeñaría en recuperar lo perdido, forjando una poderosa fuerza naval. Concluidas las paces, en 1713, España sigue en guerra civil porque Barcelona
fiel al archiduque, resistía su segundo asedio. Y aquí empezamos nuestro primer acto. Hasta entonces el puerto no había sido bloqueado porque lo impedía la Royal Navy. Abandonar los austricistas catalanes a su suerte en 1714 ya era posible hacerlo. Bloquear Barcelona no exigía desplegar una verdadera escuadra, tan solo reunir las unidades suficientes para interceptar las fragatas y pataches que la abastecían desde Italia. Para ello, el 21 de febrero de 1714 vio la luz una cédula del rey Felipe V por la que se disponía a unificar todos los grados de la jerarquía naval en las distintas armadas de España. Puede parecernos sorprendente que como primera medida para emprender las operaciones de bloqueo, lo primero que se le ocurra a los consejeros navales del rey es ponerse a arreglar el escalafón. Lo que en verdad sucedía es que si bien España tenía pocos barcos, lo que nos faltaban eran armadas, escuadras y flotas, así como almirantes, almirantes reales, almirantes generales y capitanes generales, y todos querían mandar, dificultando la concentración y empleo de la poca fuerza disponible. Sería prolijo describir la heterogeneidad naval heredada de los austrias. Trataremos de sintetizar, pero antes de hacerlo tal vez sea conveniente fijar el vocabulario. Por armada debe entenderse una gran agrupación de buques de guerra obtenidos por administración o por asiento a la que se asignaba una misión de gran trascendencia que podía ser permanente, por ejemplo la Armada Real del Océano o la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias. Una escuadra era una formación de entidad menor, habitualmente fracción de una armada, como la escuadra de Vizcaya, las escuadras de galeras del Mediterráneo, de Nápoles, de España, de Cerdeña, etc. En cuanto a una flota, a diferencia de la terminología actual, en aquella época se aplicaba esa voz a un gran convoy de buques mercantes con escolta naval, como eran las famosas flotas de Indias. En el momento en que nos estamos refiriendo entre las armadas que sobre el papel existían con las denominaciones de Armada Real del Océano, Armada de la Guardia o de la Avería, Armada de Barlovento, apenas podían reunirse una docena de bajeles de alto bordo. Bajeles, buque del Atlántico, buque redondo, buque de vela, ¿no? A diferencia de una galera. En cuanto al Mediterráneo, de las escuadras de galeras de los distintos reinos, solo quedaban 4 galeras de España, a las que se habían unido otras 2 escapadas de Nápoles tras el obligado repliegue de la monarquía de aquel reino. Lo más curioso es que cada una de esas formaciones navales tenía su peculiar forma de financiación, los llamados millones para la escuadra, el impuesto de los millones, para la Armada del Océano, y para la Armada de la Guardia, el impuesto de la avería, que pagaban los propios cargadores de Indias. Las galeras de España eran sostenidas por cuentas de la Iglesia, y cada armada o flota estaba al mando de su capitán general, usualmente un miembro de la nobleza, con un almirante como segundo, que era un mando marinero o técnico. En cuanto a las galeras de España, formaban un cuerpo aristocrático, cuyo gobernador general era un cargo poco menos que hereditario. En suma, un ingobernable caos corporativo y financiero que tenía que reducirse a la unidad, acabando con la pluralidad de empleos, mandos y formaciones navales, tras los que se amparaban fenecidos privilegios, cuando no inconfesables ambiciones. Pues bien, como dice Fernández Duro, es de notar que la supresión de títulos de escuadras regionales trajo consigo el dictado de Armada Real con que empezó a designarse desde entonces al conjunto de fuerzas marítimas a sueldo del Estado. Es decir, se empleó un término casi genérico, Armada Real, bueno, la Armada del Rey, la Armada que pagaba el Rey. Por eso la Real Cédula de 1714 se considera el hito fundacional de la Real Armada. Las dudas del rey quedaron patentes, sin embargo. En la propia disposición se piden a Francia 2 fragatas y otros buques menores, e incluso mandos. Se cita en particular a Jean Ducrest, viejo corsario y jefe de escuadra de su majestad cristianísima, a quien se nombra capitán general. En compensación, por tan poco grato invitado, con los oficiales franceses vendría un joven y ya laureado capitán español, que servía al rey de Francia, Blas de Lezo. Pese al justificado escepticismo del rey, a su llamada acudió el almirante Andrés de Pes y Malzárraga, con 8 galeones de Cádiz, el marqués de Mari, asentista genovés con 3 navíos de su propiedad, el gobernador de galeras de España, José Gutiérrez de los Ríos, y otro general, también genovés, Carlos Grillo, con algunas de estas anacrónicas embarcaciones.
En total logró reunirse una variopinta agrupación con algo más de medio centenar de buques de distintos portes, aunque la mayoría fuesen simples pataches. Reparemos un momento en la biografía de uno de los personajes que acaban de hacer su aparición, Andrés de Pes, o del Pes. General de Marina gaditano, comenzó sirviendo como marinero con su padre en los buques de la Guerra de Indias. Esto es un denominador común, esto de haber servido con su padre, se pasó de palamería. Experto navegante, tuvo fama como geógrafo y cartógrafo y alcanzó el codiciado nombramiento de capitán de mar y guerra. Sus servicios distinguidos como almirante y capitán general de la Armada de la Avería le granjearon la confianza y el aprecio del rey, que llegaría a nombrarle gobernador del Consejo de Indias. Desde ese puesto estaría llamado a influir decisivamente en los acontecimientos que habían de sucederse. En fin, recapitulemos. Un almirante de las flotas de Indias, un asentista genovés y dos nobles generales de galera parecen un conjunto un poco confuso. Para complicar aún más las cosas, cuando por fin se presenta en Barcelona Monsieur de Castro para tomar el mando, lo primero que hace es ofender al general Pes, haciéndole arriar su insignia. Don Andrés, indignado, pidió licencia al rey y se marchó a Cartagena con su buque. Y el francés, a quien los nuestros tenían por viejo pirata, se dedicó a correr el Mediterráneo. Las actividades del bloqueo, por su propia naturaleza, dispersas, tal vez podían realizarse sin mando táctico definido. Pero atender al armamento, pertrechos y habituallamiento de las fuerzas, con lo que ello implica de disponer de financiación, obtener recursos, almacenarlos y distribuirlos, alojar tripulaciones, reparar cascos y arbonaduras, en fin. Todo lo que hoy llamamos apoyo logístico no era posible sin buena organización. La Secretaría del Despacho de Guerra del entonces el nombre de José Patiño Rosales, intendente de la provincia y ejército de Extremadura a la sazón. Don José había nacido en el seno de una familia española con arraigo en Milán. Hijo, se discute si el mayor, del marqués de Castellaro, intendente del ejército español allí estacionado. De casta le venía a cargo. En su juventud se formó como jesuita. Antes de llegar a ordenarse, abandonó la compañía, se afilió al bando borbónico y pasó a España. Se le dio destino en el Consejo de Reales Órdenes, a cuyos efectos se cruzó como caballero de la Orden de Alcántara. Hombre de grandes cualidades, pronto destacó en el servicio, por lo que fue nombrado intendente del ejército y provincia de Extremadura. Era en realidad un intendente. Se trataba de una figura de origen francés, un ministro o funcionario del Estado absolutista, cuya misión en cuanto a guerra concernía era sostener las fuerzas estacionadas en determinada provincia o a un ejército en campaña, aportándole los servicios de toda orden que necesitara. Representaba un progreso, puesto que con anterioridad las tropas tenían que vivir sobre el terreno. Con las intendencias aparece la logística, en el sentido de que eran ya sus titulares, no los oficiales generales que lo tenían a su mando, quienes tenían a su cargo obtener recursos de todo tipo en la demarcación. Para ello estaban investidos de amplias competencias administrativas, fiscales e incluso jurisdiccionales. Por otra parte, en un tiempo en el que el concepto de Estado Mayor aún no existía, sobre el intendente recaían funciones de preparación que en cierto modo le situaban en un plano superior al de los generales, al menos hasta el momento en que se emprendían las operaciones. Con su nuevo nombramiento de intendente de la provincia y ejército de Cataluña, o sea, nótese que aún no existían ramos separados de guerra y marina, entró en relación con el mundo marítimo, quien con toda justicia puede ser considerado el artífice de la Real Armada. Patiño se hace cargo del apoyo a las operaciones del bloqueo de Barcelona. Una vez caída la plaza, el 11 de septiembre del mismo año, se le encomienda también preparar la expedición a Mallorca, que termina felizmente con la recuperación de la isla. Por fin terminó la guerra civil. Se impone ahora un paréntesis cortesano. El rey, que había enviudado de María Luisa Gabriela de Saboya, contrajo nuevo matrimonio en 1714 con Isabel de Farnesio, sobrina del duque de Parma. Se la ha descrito así: arrogancia espartana, tenacidad inglesa, astucia italiana, vivacidad francesa. Así es como Guevara, historiador francés más que citado, describió aquella joven parmesana que en realidad era la princesa más ambiciosa de Europa. Como tal, impulsaría la política italiana, focalizando en ella la frustrada ambición
de su esposo tras la guerra. Deambulaba entonces por la corte como embajador del duque de Parma un clérigo, el abate Alberoni, ambicioso, sagaz, decidido acaso más de lo que debiera y con pocos escrúpulos. Era él quien había arreglado el matrimonio real. Con tales artes y con la confianza de la reina, pronto alcanzaría la posición de privado del rey de España, desde la cual, sin oficio administrativo alguno, eclipsó a los consejos y a los ministros. La insatisfacción del rey y la ambición de la reina encontré en Alberoni el más osado intérprete. Con la gran ópera italiana a punto de sonar en el Mediterráneo, faltaban aún los instrumentos principales, los buques de la Armada del Rey. Había llegado el momento de prestar a la construcción naval la debida atención. Y por nuestra parte, ha llegado el momento de que hablemos de buques. Era asentistas, que eran unos consumados captadores de renta, unos precios carísimos, que se pagaban a costa de juros y de arrendamiento fiscal. Y lo que es más sorprendente, al auxilio de los holandeses, nuestros viejos enemigos. Esta situación hizo languidecer los astilleros, estancándose el diseño y las técnicas de construcción. Consciente el Consejo de Indias, con el brusco cambio de alianza de la imperiosa necesidad de nuevas construcciones, se había nombrado superintendente de los astilleros del norte Antonio Castañeta. Era don Antonio un veterano piloto vasco que había aprendido su oficio navegando a las Indias con su padre, a bordo del buque de su propiedad. Ya capitán de mar, había demostrado su pericia marinera en los derroteros atlánticos en los que había servido toda su vida profesional hasta alcanzar el cargo de piloto mayor de la Armada Real del Océano. Los astilleros vascos y cántabros atesoraban la tradición artesanal y marinera de la Marina de Castilla. En Colindres, Orio, Santoña y sobre todo en Pasaje y Guarnizo se habían construido en siglos anteriores cientos de naves de alto bordo para la Armada del Océano y para la carrera de Indias. A esa actividad se habían ido incorporando con pujanza los astilleros americanos bien dotados de maderas tropicales. Castañeta se puso a la tarea de sistematizar la actividad superando las técnicas artesanales de construcción. El buque oceánico característico del 17 había sido el galeón, que respondía a las características que los teóricos navales del Consejo de Guerra habían pretendido fuesen universales. Esto fue un gran debate entre teóricos y carpinteros de Rivera. Los teóricos querían conseguir un buque perfecto para el océano por su capacidad de carga, solidez, velocidad y maniobrabilidad. Pero resultaba que pese al voluntarismo de tan platónicos consejeros, tales características resultaban contrapuestas, es decir, no podía obtenerse un buque universal y a la vez óptimo. Expliquemos brevemente por qué. El porte de un buque, esto es su tamaño, dependía de la manga en su cuaderna maestra, es decir, de su anchura máxima. A partir de ahí, la proporción entre eslora o longitud y manga determinaba la velocidad, mayor cuanto mayor era la eslora. Pero cuanto más se alargaba el casco, peor era la estabilidad y, en consecuencia, la capacidad de carga de montar artillería en cubiertas altas. Para corregir ese defecto había que aumentar el puntal, o sea, la altura del casco, con lo cual el barco calaba más en el agua, pero entonces viraba peor. Los que sean navegantes pues ya saben lo difícil que es virar por abajo, ¿no? Esto cuando el casco está más pesado, ¿no? Limitar el calado sin sacrificar la capacidad suponía volver al principio, aumentar la manga. O sea, como resultado de este forcejeo, ¿no? De reduzco de aquí pero aumento de allá, pues el porte del galeón pues fue subiendo hasta alcanzar por las 700 toneladas de promedio, que incluso he leído algunas que me parecen exageraciones de llegar incluso a 2.000 toneladas. Pero bueno, si hablamos de 700 o 1.000 toneladas, por ahí andamos. Así un galeón español era como un castillo poderosamente defendido que se alzaba en la mar. Era relativamente veloz, gracias a su gran eslora, que superaba ampliamente la proporción 3:1 que era la clásica, aunque resultaba poco maniobrable a causa de su calado, el cual, ojo al dato, y aquí llegamos al traslado, llegó a hacer imposible franquear la barra rocosa del Guadalquivir en bonanza. En todo caso, por su capacidad de carga y de supervivencia, el galeón era un magnífico buque para la carrera de India, aunque ya no tanto para la Armada del Océano. En la batalla de las Dunas, a la que hemos hecho mención antes,
pudo comprobarse al combatir en aguas poco profundas con las maniobreras fragatas holandesas. A comienzos del 18, aunque en España aún predominase el galeón, el concepto de buque de guerra se veía especializado en torno a dos tipos básicos: el navío de línea y la fragata. El navío de 2 o 3 puentes estaba llamado a constituir el núcleo de las escuadras como buque de combate principal, en tanto que la fragata, con una sola cubierta y mucho más ligera, era un buque rápido de exploración. Resultado de la evolución del galeón, ambos tipos estaban concebidos para maniobrar en línea de combate siguiendo aguas de la insignia, y una vez en posición favorable, descargar contra el enemigo su artillería. Eso exigía mucha estabilidad y maniobrabilidad, sin merma de la velocidad. Para lograrlo, los proyectistas se desplazaron a proa y hacia abajo el centro de gravedad, y se pronunció el pantoque o manga en la flotación. El resultado fue el casco rómulo y panzudo de los navíos de la época, que estamos hartos de ver, cuadros y demás y tal, ¿no?, cuyas líneas de agua, sin embargo, eran muy afinadas. O sea, fue un verdadero, una verdadera revolución de la ingeniería. Como primera medida para regenerar la Armada, el Consejo de Indias, por mediación de su Junta de Guerra, había ordenado ya en 1713 la construcción por asiento de 10 navíos de línea en La Habana y algunos más en el norte. En 1715, un fugaz secretario de Marina, don Bernardino, tinajero de la Escalera, que figura en el Estado General de la Armada como el primer ministro de Marina, ordenó la construcción por administración de 2 navíos más en el astillero de San Feliu de Guíxolos, a encargo que el intendente marino le correspondió gestionar, pero no siguieron porque salieron inevitablemente caros. Estamos ya en 1716 y Alberoni pasa a la acción en Italia. El turco había atacado algunas posiciones venecianas en el Adriático y se organizó una expedición naval para socorrer a la República Serenísima. Se preguntarán ustedes qué se nos había perdido en Corfú, recién salidos de una guerra civil. No era fácil contestar esa pregunta, pero ni Isabel ni Alberoni tenían necesidad de hacerlo. La improvisación al servicio de la ambición cortesana había comenzado. Como intendente de la expedición se va a nombrar, como no, al ya ubicuo Patiño. La escuadra salió de Barcelona al mando de Esteban de Mari y se alcanzó un fácil triunfo, entre otras cosas, porque el turco ya no era lo que había sido, para nuestra desgracia, porque el camino para nuevas y más azarosas aventuras estaba señalado. Y llegamos al momento en que se va a pasar de Barcelona al traslado de Cádiz. Veamos un poco sus antecedentes, cómo se generó. Terminada esta campaña, la del Adriático, se dispuso el cese de Patiño como intendente y se le llamó a la corte, donde el ya cardenal Alberoni pudo apreciar sus sobresalientes cualidades de funcionario o ministro, como entonces se decía. Según un interesante documento redactado por el propio intendente con posterioridad, llamado Exposición Reservada, se le informó de que el rey se proponía prestar una escuadra de 12 bajeles para luchar de nuevo contra el turco. En realidad, el cardenal le estaba ocultando su verdadero propósito, que era ir por Cerdeña, Sicilia y Nápoles. En la corte, el almirante Pes, a la sazón gobernador del Consejo de Indias, hace participar a Patiño en las deliberaciones de la Junta de Marina. Aquí es donde don José se entera de los planes para trasladar la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, así como de las soluciones que se pretende dar a distintas cuestiones navales y mercantiles relacionadas con el tráfico de contrabando. Como experto navegante, el almirante sabía de sobra que los galeones ya de gran porte no podían navegar por el río. Y como el propio milanés nos dice en su exposición, todo estaba resuelto, es decir, decidido. Sospechamos que decidido por Pes, porque Alberoni andaba en otra cosa y Patiño aún estaba lejos de tomar las riendas. Don Andrés sería, por tanto, el verdadero impulsor del traslado, lo cual quedaría patente en un informe redactado por él mismo en 1720, siendo ya secretario de Marina. Pero no adelantemos acontecimientos. Bástenos aquí, por poner de relieve, cuánto debe al almirante su tierra natal, que acaso debía haber honrado su memoria con algo más que la estrecha boca calle de la cuesta de las Calesas, que todos recordaremos. Su proyecto atlántico, el del Consejo de Indias, era pues muy distinto de los planes mediterráneos
que Alberoni guardaba en secreto y de los que parcialmente había hecho partícipe a Patiño. A partir de entonces, el intendente se vería presa de dos dinámicas contrapuestas que con rectitud y competencia se habría compaginado. El 28 de enero de 1717, Miguel Fernández Durán, secretario del Despacho Universal de Guerra y Marina, comunicó una importante real orden, en virtud de la cual se creaba el cargo de Intendente General de Marina en la persona de don José Patiño, con vastísimas atribuciones para restablecer la marina y el comercio de Indias. En la misma disposición se disponía: presidíase el Tribunal de Contratación en Cádiz, a donde debían trasladarse los diputados del Consulado de Indias. O sea, ya sale en esa disposición que se nombra Patiño. Es el momento culminante del proceso que estamos examinando y, dada su importancia, dedicaremos alguna atención a aquella Real Orden. Recordemos, en primer lugar, que la Real Armada había sido ya fundada en 1714. O sea, esta Real Orden no funda la Armada, ya estaba funcionando. Lo que por esta disposición venía a crearse era la administración o ramo de Marina. Es lo que se deduce, tanto de los motivos por los que se crea el cargo, restablecer la Marina de España, regular las armadas, flotas y escuadras, etc., como de sus atribuciones: construcción, cadena y armamento de bajeles, asiento de oficiales, tropa y marinería y gestión financiera. De todo ello se había ocupado el Consulado de Cargadores, por delegación de la Casa de la Contratación desde el siglo anterior, con incorregible desviación del verdadero interés público. Las causas de tamaña disfunción han sido magistralmente expuestas por Manuel Rabina y Enriqueta Vila en este foro, por lo que considero ocioso insistir de nuevo en ello. Basta recordar que los intereses privados, el fraude y las perentorias necesidades de financiación de la corona conspiraron contra la eficaz gestión de la carrera de Indias, haciéndose necesario que un ministro, directamente subordinado a la corte por medio de la llamada vía reservada, recuperase el control para frenar la decadencia de la casa. Se concedían pues al intendente amplísimas facultades, propias incluso de un secretario de Estado: fomentar, prever y supervisar cuanto al servicio de marina se refiere. En este punto hay algo que también requiere explicación. Como hace observar el capitán de navío José María Blanco, al intendente general se le dio autoridad, no solo sobre la armada, sino sobre todo lo que se entiende por marina, que en castellano es tanto como decir el mar y sus puertos, los buques, también los mercantes o pesqueros y sus tripulantes marineros. En segundo lugar, dispone la Real Orden que el Intendente General de Marina establezca su residencia en Cádiz, pero manteniendo a su cargo la superintendencia del Reino de Sevilla, con expresa mención de las rentas, derechos y reales intereses que los navíos de venidas de flotas me pertenecen o en cualquiera otra forma me pudieran pertenecer, dice el rey. Así se le concedían facultades para disponer de los recursos financieros que demandase el restablecimiento de la decaída armada y también para su exacción por sí mismo del comercio de Indias. Sin duda es para facilitar el ejercicio de tan vastas atribuciones económico-financieras, por lo que se nombraba a sí mismo a Patiño presidente del Tribunal de Contratación, es decir, regulador de la totalidad de la actividad mercantil constituida en régimen de monopolio. Y es esto lo aparentemente extravagante, al menos con mentalidad de nuestros días. Encontramos una explicación en el mismo texto. Como presidente debía velar sobre el comercio, dice la orden, no solo para proponerme lo que fuere de mayor aumento de él, sino también para desterrar los abusos que se hubieran introducido, a cuyo fin los diputados del consulado deberán asimismo pasar a residir a Cádiz, apartándolo de Sevilla. Casi nada. Había, pues, corrupción, la había en Sevilla, la había en Cádiz también. Y esta tenía que erradicarse para que el comercio rindiese. Para que rindiese recursos financieros al poder de la monarquía. He ahí la visión mercantilista. Era esto una poderosa razón para trasladar la casa a Cádiz, pero no el único motivo. En efecto, la decisión, recordemos, aquello de todo estaba resuelto, hacía tiempo se había adoptado en el seno del Consejo de Indias, siguiendo el criterio profesional del almirante Pesa. No era solo que la barra del Guadalquivir fuese infranqueable para los grandes galeones, es que un puerto fluvial tierra adentro carecía de amplitud para albergar las instalaciones de sostenimiento que necesitaba toda una armada oceánica, incluso para la invernada de las flotas de Indias.
En ese campo industrial, vital para la Armada, especialmente los artilleros, el rey termina ordenando al intendente velar por los astilleros y sus industrias complementarias, sin olvidar la gestión de montes y cultivos, ¿no? Por donde la primera administración de montes de España pues, fue de la Armada. Para proveer maderas y demás materiales, de modo que en los parajes que fueren más a propósito y en cualquiera parte que lleguen mis reales armadas, escuadras y navíos sueltos encuentren lo necesario en dependencia de marina. Este precepto, semilla de los futuros arsenales, evoca principalmente a Guarnizo, a La Habana y por supuesto a Cádiz, donde, según dice el propio Patiño, no había donde coger un caldero de brea. Pero aquí es donde se venían armando las flotas de Indias. No fueron pocos los obstáculos que los regidores sevillanos opusieron a Cádiz. La principal de ellas era la supuesta vulnerabilidad de la plaza, que consideraban demasiado expuesta a ataques desde la mar. Es más, según explica Adolfo de Castro, también Jerez tenía sus aspiraciones, con la insólita idea de comunicar, o la osada idea, digamos, ¿no?, de comunicar el Guadalquivir con el río San Pedro a través del cauce del Guadalete. En el fondo, llevar el surgidero tierra adentro, para protegerlo, que era la misma idea que había abonado en 1716 la rehabilitación del Real Carenero de la isla, de San Fernando, y inmediatamente después, ¿no?, de los Real de la Carrera. Resistió bien don Andrés de Pes tales embates con el concurso de don José Patiño, porque Cádiz, como había demostrado en su defensa frente a Ruc en 1702, era inexpugnable tras sus fuertes y murallas. Así, el tratado oficial de la Casa de Cádiz se haría en virtud del Real Decreto de 12 de mayo de 1717, estableciéndose en una casa arrendada en la plaza de San Agustín. El flamante intendente general de Marina adelantó su llegada el 11 de febrero, solo unos días después de su nombramiento, y puso mano a la obra. Vemos, pues, que la Armada está en el epicentro del traslado a Cádiz de la Casa de la Contratación. Ciertamente, sin fuerza naval, sin marina, más ampliamente no podía haber comercio, pero sin comercio tampoco podía haber Armada. Y esta era necesaria no solo para proteger la carrera de India, sino también para alcanzar otros objetivos marítimos, muy singularmente mediante las extensiones que se pretendía emprender en el Mediterráneo. Tal era, como sabemos, el encargo perentorio que el intendente ocultaba in pectore, a prestar una escuadra para la campaña que se avecinaba y hacerlo pronto. Reunir barcos y acumular bastimentos para la empresa centraba la actividad de Patiño a comienzos del 17, pero una institución militar está integrada por hombres. Había que obtener y organizar inmediatamente dotaciones, así como poner las bases para el futuro de la renovada institución naval. Es preciso explicar que la dotación de un buque de guerra era la suma de dos elementos bien diferenciados: la tripulación y la guarnición, esto es, hombres de mar y hombres de guerra. Si bien todos ellos llevaban el caso, luchaban y también todos faenaban a su manera. En los albores del 18, soldados y marineros pertenecían a segmentos bien diferenciados de la sociedad estamental, rígidamente estructurada. Ser capitán, alférez, sargento o simple soldado era una profesión, pero no un trabajo. No era, en cambio, ser marinero, entendiendo como tales a capitanes de mar, pilotos, contramaestres, guardianes, artilleros, marineros, pumetes y pajes, además de maestres, calafates y demás oficios necesarios para marinar un buque. Todos ellos marineros. Nótese que la voz marino se aplicaba aún como adjetivo, pero no aludía a la profesión como tal. Como oficio, la marinería carecía de atractivo e incluso de reputación ante la dureza de la vida en la mar, no solamente en España, en otros países también, pero particularmente aquí. El desarraigo social, el desamparo de las familias, la larga ausencia y el mísero salario eran obstáculos que se oponían. Es más, en una España en la que la promoción social estaba ligada a la condición de hidalgo, el trabajo, aun no siendo vil, como era el caso, ¿no?, era un obstáculo para que un hombre ambicioso pudiese prosperar, siquiera con la concesión del hábito de una orden de caballería. Así se explican las dificultades crónicas de reclutamiento de oficiales y gente de mar que se habían padecido siempre. Con tales prejuicios, la nobleza, incluso la de corta fortuna, siempre dispuesta a que sus hijos se instruyesen en un tercio como soldados, no lo estaba que aprendiesen náutica en el sevillano Colegio de San Telmo.
Sin embargo, la proporción de hidaigos era tanto mayor cuanto más al norte de la península, hasta un 80% más en la cornisa cantábrica. Allí no podían regir las normas de exclusión de los trabajos manuales prescritas por el estamento nobiliario, por el estatuto nobiliario. Todos podían ir a la mar, y de hecho muchos hidalgos del norte, continuando la tradición marinera castellana, lo hacían como pilotos o capitanes de mar, armando frecuentemente sus propios buques. Eso ayuda a comprender el predominio de apellidos cántabros o vascos en la armada de la época. Y esta puede ser la explicación de que casi todos los componentes de la primera promoción de guardias marinas fuesen reclutados en un alarde o levantamiento señorial de tropas que se ordenó hacer al capitán general de Vizcaya en 1716. Hagamos una mención a la Real Compañía, breve, puesto que en este tema van a incidir otros conferenciantes en fechas próximas. Los citados caballeros vascos embarcaron en pasajes el 7 de abril de 1717 a bordo de 4 navíos de línea recién construidos en aquel astillero, que fueron despachados para incorporarse en Cádiz a la escuadra que se estaba preparando. Ese mismo día, ese mismo 7 de abril, está fechado uno de los primeros decretos de Patín, las instrucciones para el gobierno, educación, enseñanza y servicio de los guardias marinos. Patiño, por tanto, mal pudo ser el fundador de la compañía, no le dio tiempo. Pero sea quien lo fuere, probablemente el almirante Pes, el año anterior, lo cierto es que al milanés le tocó organizarla y en solo 3 meses. Tuvo su primer cuartel en el castillo de la Villa, que se alzaba sobre las ruinas hoy descubiertas del teatro romano y del que no queda piedra sobre piedra. La idea era genial para deshacer todo prejuicio de aquí. Se trataba de enseñar marinería a un soldado para obtener un oficial de marina. Es decir, un soldado marino. O simplemente un marino entre los soldados. Así se explica por qué en España se llama marino y no marinero al oficial de marina. Pues bien, para eso fue creada la Real Compañía de Guardias Marinas y para prestigiarla se la equiparó en todas las Reales Guardias, es decir, las Reales Guardias de Marinas. De manera que Reales Guardias Marinas, adjetivo marinas, sujeto guardias. De ahí la denominación de Guardias de Marina o Guardias Marinas, que acabó por identificar a los cadetes que habían de ser algún día oficiales de guerra de la Armada. Origen del actual Cuerpo General, que siempre fue un cuerpo de oficiales. Hasta el siglo precedente, en los buques de la Armada Real del Océano, había habido un capitán de mar junto a otro de guerra, que asumía el mando en combate. Esta organización había tenido sentido en una época ya superada en la que el arma fundamental de un bajel era su infantería. Y acaso por eso se había competido en la mar mediante tácticas terrestres, es decir, se formaba una media luna y se atacaba o se esperaba el ataque del enemigo. Don Fadrique de Toledo, capitán general de la Mar Océano en 1625, enunciaba su idea de maniobra en Brasil como dejar arribar al enemigo hasta el tiro de mosquete y batirle por el fuego para después llegar a las manos. A esto se llamaba combatir a la española. Esto es al abordaje, y no a la galana o a distancia como ingleses y holandeses. La decisión del combate, por tanto, dependía del combate próximo. Pero hacía ya mucho que ese arraigado paradigma había evolucionado a favor de tácticas más artilleras y específicamente navales. Motivo por el que los oficiales de guerra de la Armada tenían que estar bien formados como hombres de mar, para ser capaces de integrar la maniobra marinera del buque con el más eficaz empleo de su artillería, en lugar de servirse de él como simple plataforma de abordaje. La Real Compañía, pese a ser antes que otra cosa un cuerpo de tropas, cumplía sobradamente con tales exigencias formativas porque tenía escrita una academia, que tenía su director, que no era el capitán, en la que el joven guerrero recibía la adecuada formación científica y técnica que había de necesitar para dirigir la navegación, la maniobra y el fuego artillero, oficio de los pilotos, oficiales de mar y marineros que habían de estar bajo su mando. Dirigir, digo, que no hacer por sí mismo, porque el oficial de guerra de la Armada, mando natural de la tropa de marina marcada como guarnición, tenía por oficio mandar y pelear, escrito, como tal. Y se lo diría. ¿Y qué hacer para obtener el recurso de marinería que era imprescindible, absolutamente necesario?
habría que esperar al marqués de la Ensenada para que lo resolviese con su instrucción de la matrícula, el secretario de la Ambiental. Magallanes, ni los oficiales de mar y la marinería, que estaban sometidos al fuero castrense, constituían cuerpo militar reglado. Eran ellos, los soldados de batallones y brigadas, quienes al mando de los oficiales de guerra constituían la nervatura militar de la Armada, según escribió el general Octavio Laez, o simplemente el cuerpo de marina, al decir del tiempo. Desde el siglo XVI había distintos tercios de infantería española o italiana destinados a servir con la Armada. A causa de la decadencia de esta, hacían ya años que esos tercios, aun cuando conservaban su tradición expedicionaria, operaban en tierra. Tal era el caso de los tercios del Mar de Nápoles y de la Armada Real del Océano, que en la reforma regimental de 1707 habían tomado las denominaciones de Regimiento de la Corona y Regimiento de Bajeles, respectivamente. El 28 de abril de 1717, es decir, se han cumplido el tricentenario hace pocos días, se dispuso la formación del Cuerpo de Batallones de Marina, para servir como fuerza, guardia y custodia de los bajeles de la Real Armada. Hugo Donnell, académico de número de la Real de Historia y comandante de Infantería Marina, ha concluido en que este cuerpo de infantería española fue formado en Puerto Real. Sospecho que fue más bien en la isla de León que en Puerto Real, pero está por ver. Por el mariscal de campo José de la Vicaría, su primer inspector, a partir del segundo batallón de la Corona. Otros dicen también que del segundo del Marina de Sicilia, el regimiento África el Valeroso, el regimiento más antiguo de España, al que se añadieron algunas compañías de los regimientos de Galicia y Toledo de guarnición en Cádiz. Imaginamos que Patiño, presionado por la urgencia, tomó las tropas de marina que tenía a mano. Poco más sabemos por ahora de esto, como de otras cosas concernientes al origen de la Armada, porque lamentablemente su naciente archivo se quemó en el incendio que el 24 de diciembre de 1734 destruyó el Real Alcázar de Madrid. Lo cierto es que el Cuerpo de Batallones de Marina se le asignó antigüedad en 1537, inmediatamente posterior a la del tercio de la Mar de Nápoles, del que procedía, el más antiguo y primero entre los cuerpos de tropas de todo el mundo constituidos para servir con la Armada. Retomemos ahora el hilo histórico donde lo habíamos dejado a finales de abril de aquel vibrante año de 1717. Los 4 navíos de nueva construcción, despachados en pasaje, que traían a bordo los guardias marinas, se reunieron en Cádiz entre el 15 y el 22 de mayo con el resto de los buques que iban a participar en la expedición. Era una escuadra improvisada, en la que también formaban viejos galeones carenados de las flotas de Indias y algunos fletados. Es realmente impresionante que todo esto se pudiera hacer en 6 meses. En total, 8 navíos, 4 mercantes armados, 2 bombardas y 2 flotes, a los que se unirían 4 galeras en el Mediterráneo. Como Alberoni urgía salir a la mar, con destino a Barcelona, donde había que embarcar al cuerpo expedicionario, Patiño marchó a la corte. Llegado 26 de junio, el cardenal le revela por fin que la misión de la fuerza expedicionaria no sería luchar contra el turco, sino recuperar el reino de Cerdeña, ordenándole continuar la preparación y guardar el secreto. Patiño se fue a Barcelona porque disponía de menos de 2 semanas y el 15 de junio recibió orden de salir a la mar. Al mando del marqués de Mari, la escuadra escoltando el gran convoy que transportaba la fuerza expedicionaria, al mando del marqués de Lede, dio la vela el día 22 en demanda de Cerdeña. Con algunas vicisitudes que retrasaron el tránsito de las fuerzas de desembarco, entre las que se encuadraban junto a otros cuerpos la Real Compañía de Guardias Marinas, desembarcaron cerca de Cagliari, donde hemos desembarcado más de una vez nosotros, a fines de verano. Alcanzada la sorpresa estratégica, para el marqués de Lede fue un paseo militar y para la Real Armada un nuevo éxito, que se añadía al ya logrado en la campaña anterior en Adriático. Y todo ello en tan solo un año, partiendo casi de cero. Las cosas, sin embargo, no rodaron como se esperaba. Para empezar, no estaba previsto que el duque de Orleans, regente de Francia, tras el fallecimiento de Luis XIV, nuestro antiguo aliado, Francia, se concertase con Inglaterra, Holanda y Saboya en una cuádruple alianza para preservar el orden de Utrecht. Es decir, era prácticamente todo bueno en España. Durante el otoño se suceden las negociaciones mientras España refuerza sus armamentos navales y terrestres para la campaña siguiente. El objetivo ahora es Sicilia y luego Nápoles. Discrepa Patiño por parecerle imprudente, pero se le devuelve a Barcelona para preparar la nueva expedición.
y él trabaja febrilmente para cumplir las órdenes recibidas. A despecho de los esfuerzos británicos para persuadir a España de evacuar Cerdeña a cambio de otras ventajas, como la siempre falaz promesa de devolver Gibraltar, era la primera vez que nos lo decían, y no sería la última. La escuadra salió a la mar explotando el convoy de tropas. Esta vez forman en ella 12 navíos, 17 fragatas, 2 rulotes, 2 bombardas y 7 galeras. Se asignó el mando a don Antonio Gastañeta, el teniente general más antiguo de la Armada, mientras que al frente del ejército continuó el Marqués de Negra. A ambos mandos, de mar y de tierra, se les exhortó a no decidir sin consultarse mutuamente. Era un típico mando en comisión, algo normal en la época. Pero lo curioso es que se les advertía que en caso de discrepar entre ellos, se atuviesen al parecer del intendente, don José Patiño. Era la confianza que la corte depositaba en él. Al comienzo de verano, la escuadra de Gastañeta apareció entre las costas de Sicilia. Las tropas fueron recibidas con júbilo en Palermo, ofreciendo poca resistencia a las escasas guarniciones austríacas. Pero mientras tanto, una escuadra británica formada por 20 navíos de línea, al mando del almirante Byng, entraba en el Mediterráneo. La diplomacia de la cuádruple se mueve. Stanhope es enviado a Madrid, donde invita a España a unirse a la coalición y al sistema de Utrecht. A cambio, ahora ofrece algo más: instaurar en los ducados de Parma y Toscana un infante español, como la reina ambicionaba. Hace saber, sin embargo, que en caso de no aceptar, la escuadra británica se impondrá por la fuerza. Osadamente, la corte rechaza el ofrecimiento, pero aún no hay declaración de guerra. En Messina, la escuadra española ya estacionada recibió aviso de que se aproximaba una poderosa escuadra británica. Se convocó consejo y el general Gastañeta, confiado en la ausencia de declaración de guerra, no hizo caso a su subordinado, el general Cabot, que le sugirió apoderar los buques en fortaleza, esto es en defensiva, en el estrecho de Messina, para resistir el ataque inminente de una fuerza británica muy superior cuantitativa y cualitativamente. Nos dicen quienes han navegado por allí que allí al lado hay un correntín, ¿no?, que hace difícil, ¿no?, moverse en esa zona, o sea, hubiera sido una buena posición. Observa José María Blanco que Cabot, un antiguo oficial del Navy, expatriado por jacobita, era allí el único general que sabe táctica y conocía al enemigo. Castañeta, un viejo piloto, sabe mucho de barcos, pero casi nada de operaciones. Por desgracia, el inglés tenía razón. Mientras Stanhope negociaba en Madrid, Byng formó su escuadra en orden de batalla, sorprendiendo a Castañeta desprevenido con su fuerza desordenada y dispersa frente a Cabo Pásaro. Nuestra escuadra fue batida en detalle, o sea, por partes, sin que de nada sirviese el valor de capitanes y dotaciones. Y solo entonces Gran Bretaña declaró la guerra, alegando que España había disparado primero. Así fue como quedamos en guerra contra el mundo, y pasó lo que tenía que pasar. El año siguiente, 1719, tropas francesas al mando del duque de Berwick, vencedor en Almansa y ahora enemigo, cruzaron el Pirineo por Guipúzcoa y Urgel, mientras los británicos asolaban las costas cántabras y gallegas. Unos y otros destruyeron los astilleros, conscientes de que había que acabar con el resurgimiento de la Armada Española. Y finalmente cayó Alberoni, que en buena hora fue expulsado de España. Inevitablemente la derrota de Cabo Pásaro salpicó a Patiño, a quien, como a Gastañeta, que salió herido y prisionero de aquella triste jornada, se reprochó no haber sido más precavido en la estimación de la situación política. El veterano general, sin duda, fue responsable de su suerte en el plano operacional y, por añadidura, de haber descuidado la seguridad táctica de su fuerza. Pero una armada no se improvisa, y un mando naval tampoco. En cuanto al intendente, que ni era general ni pretendía serlo, sus amplias atribuciones en el ejercicio de la alta dirección que se le había confiado parecían señalarle, pero es cierto que ni había podido oponerse a la voluntad de quien contaba con la plena confianza de rey y reina, ni aún tenía experiencia en medirse diplomáticamente con los británicos. Además, ante él marchaba su obra de organización, que hablaba elocuentemente de su competencia. En consecuencia, en 1720 se le devolvió a su anterior cargo de intendente general de Marina en Cádiz y a Gastañeta el de superintendente de los astilleros del norte, que nunca debieron abandonar. Y se abre ya la última etapa, que va a ser una etapa de tranquilidad y una etapa de organización ordenada, valga la redundancia.
Si algo de bueno tiene una derrota, no siendo decisiva, por supuesto, y el efecto de la de Pásaro fue transitorio, es aprender la lección que enseña. No siempre se hace. A veces prejuicios corporativos luchan tenazmente contra las instituciones. Pero casi perdida su memoria histórica, la Real Armada podía considerarse joven. Así el intendente general reprendió la tarea que había comenzado, ahora ya alejado de la corte, supongo que para su tranquilidad. Con todo, la caída de Alberoni y de su política fue ocasión de ajuste de cuentas. Y tanto Pes como Patiño tuvieron que dar muchas explicaciones ante la acusación del comercio sevillano de haber sido movida por intereses extranjeros la decisión de trasladar las instituciones de Indias. En su descargo redactó el primero su mencionada exposición reservada y el otro un informe que lleva un título tan largo como era lo de la época. Informe que en 8 de marzo de 1720 hizo el señor don Andrés de Pes tocante a los motivos que hubo para que en el año de 1717 se hiciesen pasar de Sevilla a Cádiz la Casa de Contratación y el Consulado. Es decir, se le pedían las explicaciones a Pes. Experto navegante, el almirante aludía al consabido argumento de la incompatibilidad de la vía fluvial con el calado de los Canales. La controversia se extendería hasta mediada la década. Pero veamos cómo le fue a la Armada en esos años cruciales para su futuro. Por un documento que lleva la firma de Patiño, sabemos que después de Pásaro no quedaban más que 5 bajeles entre navíos y fragatas. Como primera medida para superar tan crítica situación, en 1721 se puso a Pes al frente de la Secretaría del Despacho Universal de Marina e Indias, que se reconstituyó. El Atlántico, con él, recuperó su primacía. Las flotas habían llegado sin novedad en 1718 y 1720. Llegarían también en 1723 y 1725, y con ellas los recursos financieros que tanto necesitaba la reconstrucción naval. Don Andrés de Pes estableció en 14 navíos de línea lo que hoy denominaríamos objetivos de fuerza, siendo criticado por cicatero. Entiendo que en aquel momento solo era realista. Castañeta reemprendió las construcciones en Guarnizo, dando así comienzo medio siglo de auge de este astillero, a donde se trasladó la factoría de pasajes demasiado próxima a la frontera. Aún no merecían la consideración de verdaderos arsenales los reales astilleros de Puntales, La Carraca y La Habana, aunque este último estuviese llamado a partir de todos los récords de construcción de buques de la Armada, porque trabajaban con caoba y la caoba no se astillaba en combate, lo que hacía reducir muchísimo el número de bajas. La construcción naval se siguió adaptando al denominado sistema Castañeta, formulado en su memoria, que daba proporciones más esenciales para la fábrica de navíos y fragatas de guerra. El veterano general tuvo que acomodarse al sistema francés Boyer-Autran, publicado en España en 1720. Probablemente se le impuso esta medida pese a su gran experiencia. Todo se rindió a ciega obediencia, según sus propias palabras. Era disciplinario. Pese a sus defectos y a las aún primitivas técnicas de construcción, que no mejorarían hasta que Ensenada y Jorge Juan adoptasen el sistema inglés 25 años después, al menos los buques de escuadra se normalizaron en los tipos navío y fragata, superando definitivamente los tiempos de galeón. De nuevo, con buen respaldo en la corte, el intendente general reanudó su interrumpida labor de organización donde la había dejado. El 16 de mayo de 1717, justo antes de partir para la campaña de Cerdeña, había promulgado un decreto de suma trascendencia. La instrucción sobre diferentes puntos que se han de observar en el cuerpo de la Marina de España, que ha de tener fuerza de ordenanza hasta que su majestad mande publicar las que inviolablemente han de practicarse. Como suele suceder con las cosas provisionales, las instrucciones de Patiño, así aludidas con posterioridad, tuvieron larga vida, observándolas inviolablemente los oficiales de guerra y los oficiales del ministerio, que habrían de sucederse hasta que ya en 1748 su majestad se dignó disponer la publicación de ordenanzas. En aquellos años fundacionales, la Real Armada se iría configurando una estructura naval centrada en Cádiz que se extendería al Cantábrico, al Mediterráneo y al Caribe. El Golfo de Cádiz y el Cantábrico eran respectivamente las zonas focales de partida y de tornaviaje de las flotas de India, que navegaban siguiendo la circulación de los vientos dominantes en el Atlántico. Por eso aparecían por el norte. Sendas escuadras, en ellas apostadas, bajo el mando de un comandante general, les daban protección, es decir, en Cádiz y en Ferrol. Junto a esta estructura naval,
existía otra político-administrativa que encabezaba el Intendente General de Marina. En Ferrol se estableció un organismo semejante, la Intendencia. Los oficiales del Ministerio, comisarios, que la servían, cooperaban con los oficiales de guerra sin estar subordinados a ellos. Aquí se aprecia una tensión entre la espada y la pluma que tardaría mucho en estar resuelta a favor de los mandos del Cuerpo General. No debemos perder de vista que la Intendencia General se ocupaba de la Armada, pero también inseparablemente de cuanto concernía al mundo marítimo, en particular la carrera de Indias, situación que privilegiaba la posición del intendente y de sus comisarios. En 1722 la controversia surgida por el tratado seguía sin resolverse y serían razones navales las que pesarían decisivamente que fuese zanjada. Sevilla había acudido al rey en representación de su agravio. Para emitir dictamen se nombró una junta facultativa de 12 individuos en la cual se registraron 8 votos a favor de Sevilla. En su historia de Cádiz, el profesor Bustos, que hoy nos preside, remite las razones de Sevilla a una idea de fondo. Cuanto más se acerque el puerto de arribada, el corazón de la nación, mejor serán los resultados del comercio. Mal podía ese argumento rebatir, sin embargo, las objeciones técnicas del secretario de Marina. Presionado al rey, se comisió a un almirante sevillano, el almirante López Pintado, campeón del Cabildo, para que probase remontar el río con un galeón de 800 toneladas a plena carga. La experiencia se hizo y fue positiva. Pes y Patiño y con ellos Cádiz parecieron haber perdido la partida. Pero los gaditanos habían observado la experiencia y vieron que, como cuenta el capitán de navío Enrique Tapia, había habido trampa. El bajel tenía solo 403 toneladas e iba parcialmente descargado. El decreto, de todas formas, se dictó en 1725. La casa volvía a Sevilla, pero no podía cumplirse. Entre otras razones porque a esas alturas, desde el punto de vista naval, era irracional la limitación del porte de 624 toneladas y 50 cañones que pretendió imponerse a los buques de guerra para que entrasen por el río. Pero no era menos la de separar del estacionamiento de la escuadra el lugar de arribada de la flota, que el intendente debía vigilar para que aquella dispusiera de recursos fiscales para su sostenimiento. 3 meses después de su publicación, el decreto fue derogado con el apoyo del secretario de Estado, el fugaz barón de Riperdá, y la casa se quedó en Cádiz. Termino ya. Sobre la puerta de Carlos III, de la Real de la Carraca, campea una orgullosa máxima grabada en piedra. Los que la hayan visto lo recordarán: tu regere imperio fluctus hispane memento. Parafrasea una sentencia extraída del capítulo 6 de la Eneida de Virgilio, cuya traducción literaria sería: acuérdate, español, de regir firmemente las olas. O lo que sería lo mismo: recuerda, español, que has de dominar el mar. La resolución y confianza implícitas en tales palabras nos hablan de una armada que, cuando se construyó aquella puerta a fines de siglo, alineaba nada menos que 78 navíos de línea de 2, 3 y hasta uno de 4 puentes, el Santísima Trinidad. Dominar el mar es prácticamente imposible. Lo fue para Inglaterra, la primera potencia naval de su tiempo. Aún en los peores momentos de los que hemos venido hablando, no obstante, con escuadras británicas apostadas en todas las latitudes, las flotas de Indias lograron pasar. Pero habrán podido apreciar que una armada no se improvisa ni puede levantarse por movilización como se intentó en 1717. Los frutos del esfuerzo de racionalización realizado en el decenio posterior a la guerra empezaron a recogerse durante los ministerios de Patiño, nombrado secretario de Marina e Indias, en 1726 y de sus sucesores. En 1734, lo digo para que no se queden con el mal sabor de boca de Cabo Pásaro, se logró lo que no había sido posible en 1718, recuperar los reinos de Nápoles y Sicilia tras una brillante campaña por tierra y mar, inteligentemente apoyada por la diplomacia del propio Patiño, ya secretario de Estado. En 1741, durante la Guerra del Asiento, o la de Jenkins, Blas de Lezo infligió a Vernon en Cartagena de Indias la mayor derrota naval jamás sufrida por el pabellón de San Jorge, salvando las Indias para España. Y 3 años más tarde, en plena guerra de sucesión de Austria, Juan José Navarro, frente a Tolón, obligó a retirarse con graves pérdidas a la escuadra de Macios, 3 veces mayor a la que él mandaba.
las cuentas pendientes de Cabo Pásaro quedaron saldadas. Tras la paz de Aquisgrán, de 1746, el marqués de Lanceras sería nombrado secretario de Marina e Indias y de Hacienda. Durante su mandato consolidó la obra que en la década anterior había iniciado como secretario del Almirantazgo, reorganizando la matrícula de mar para disponer de marinería e impulsando las obras de las instalaciones en tierra hasta crear verdaderos arsenales. Con el concurso de Jorge Juan, renovó la construcción naval y con los recursos financieros obtenidos mediante la racionalización de la política fiscal, consolidó definitivamente el poder naval de España. Y lo que es más importante, durante su ministerio, reinando ya Fernando VI, Ensenada promovería, junto con Carvajal, una larga etapa de paz y prosperidad, situando a España en el fiel de la balanza entre Francia e Inglaterra, que fue una balanza naval. A todos ellos, nuestra admiración y gratitud, con legítimo orgullo de español y de soldado de marina. Muchas gracias por su presencia y por su atención.